Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Y si Él dijo que en este tiempo, y tiene que ver con nuestra vida de santidad, con nuestra vida de búsqueda de Dios. Y bueno, vieron, a veces nos agarra pereza. ¿A quién nos le agarra pereza? ¿Alguna vez? Nos ha agarrado pereza para lo que sea, pereza para levantarnos cuando hace frío, para ir a trabajar, los lunes, a veces cuesta, o pereza para hacer algo en casa, que lo tengo que hacer, pero me agarra eso de, bueno, después lo hago, ¿no? Y después pasan los días y a veces pasan los meses y no lo hago, y nos agarra pereza, y eso es una parte de las características del ser humano. Yo no creo que exista un ser humano que diga, no, yo siempre hice todo, siempre lo hice en el momento. No. Si ahora por ahí que sos más grande, por ahí sos más, más responsable y lo haces, quizá cuando eras chico no eras tan así, En algún momento nos agarra pereza. Y bueno, tiene que ver con lo que quería compartir. Y quería hablar un poco del rey David, ¿vieron? El rey David, que bueno, la palabra habla y declara de que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿no? Y ahora, si nosotros vemos el pasado de David, bueno, hubo muchas cosas que ocurrieron en su vida, pero hubo una mancha en su vida. Ustedes saben, ¿no? Esa mancha que es como uno cuando está por tomar una evaluación y se equivoca en una o dos palabras y no se saca un 10 por esas dos palabras que se equivocó. Bueno, algo así le pasó a David. Él era perfecto delante de los ojos de Dios, porque lo dice así la palabra. Tenía un corazón, y acuérdense que antes de ser rey, él cuando cuidaba las ovejas, ¿qué es lo que hacía? Pastoreaba, pero también, ¿qué más hacía? ¿Qué más hacía? ¿Se acuerdan? ¿Él qué era? Aparte de pastor, músico. Y alababa a Dios en todas esas horas que estaba ahí cuidando de las ovejas de su padre, alababa a Dios. Y bueno, un corazón de un muchacho, y digo que esto lo aprendió, me imagino que de Isaí, que era su padre, ¿no? Algo le debe haber transmitido, aunque a veces no es así, A veces vieron que los hijos no salen igual que los padres, porque por ahí a veces los hijos salen mejores que los padres. Y a veces los errores de los padres hacen que los hijos no quieran ser o no quieran cometer los mismos errores que los padres. Entonces por ahí, yo no sé, no dice nada que Isaí lo llevaba, le transmitió y lo llevaba a alabar a Dios, no dice nada. Por ahí no, por ahí David dije no, mirando a su padre y sabiendo que hay un Dios que era Jehová, que es Jehová, y bueno, yo tengo que alabar a Jehová. No importa que lo que haga mi padre, no importa lo que hagan mis otros hermanos, yo tengo que alabar a Dios. Entonces bueno, un corazón para Dios. Y bueno, después, ustedes saben, este episodio que le ocurrió a él, pero no es un episodio así, porque bueno, no se dio cuenta y le pasó. No fue así. Nadie cae
así porque sí. No, lo que pasa es que justo había una mujer ahí. ¿Por qué estaba esa mujer ahí? Yo nunca hubiera caído si no estaba esa mujer. No es así. El corazón de David se fue deslizando. Y esa consecuencia, esa circunstancia, esa situación fue el fin de su deslizamiento, ¿no? Nadie cae de un día para el otro. Es todo un proceso y lo sabemos. Y también es un proceso buscar a Dios. Cuando nos vemos como que estamos medio alejados de Dios, es un proceso, digamos, acercarnos a Dios. Y siempre me viene la imagen de Moisés cuando va a recibir las tablas de la ley y va subiendo al monte hasta encontrarse con la presencia de Dios que habitaba en ese monte. Y bueno, es un proceso. Y fíjense que cuando uno sube, es difícil subir. No sé si alguna vez han escalado una montaña, una sierra. Bueno, yo lo he hecho. En algún retiro de jóvenes allá en Córdoba y también en Sierra de la Ventana, en mi primer campamento de jóvenes, fuimos y subimos justamente la que se llama Sierra La Ventana. Y es difícil subir. Ahora cuando bajás, parece que tenés que frenarte porque te podés ir rodando. Es difícil subir a la presencia de Dios. Difícil y cuesta. Perdón, capaz que me estoy confundiendo, ¿no? No sé, por ahí alguno me pueda corregir. Es difícil si yo me he apartado de la presencia de Dios, porque es cada uno. Y es difícil, pero uno que está buscando al Señor, le es más fácil, ¿no? Encontrarse con el Señor, con Dios, con su Dios. Entonces, bueno, David tenía ese corazón. Y aún cuando hizo todo eso terrible que fue, ¿no? Fíjense cómo fue escalando el pecado. Fue escalando el pecado de observar, mirar, codiciar algo que no era suyo. La esposa de otro hombre, después el adulterio, después la mentira y por último el homicidio, porque si bien él no lo mató, hizo todo lo posible para que ocurriera eso, ¿no? Fíjense cómo va escalando el pecado. Pero después de eso, cuando Natán, el profeta Natán, le dice, a través de una historia que Dios le mostró para decírsela al rey David, cuando Natán le dice, ese hombre sos vos. Y ahí en ese momento David se da cuenta de lo bajo que cayó, de lo terrible que hizo en su vida, que él no era así. Y que se permitió algunas licencias y por eso cayó en esa situación, en ese pecado. Vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 21. Bueno. Y acá, bueno, el autor del libro de Hechos cuenta un poquito de lo que ocurrió en esos tiempos. Capítulo 13, verso 21 dice, pidieron rey. ¿Quiénes pidieron rey? El pueblo judío. El pueblo de Israel, perdón. El pueblo de Israel. Ustedes saben por qué le pidieron rey a Jehová, porque no les exacto. No le bastaba el reino de Dios.
Dice que pidieron rey igual que las demás naciones. Pero ¿qué pasa? Las demás naciones eran contrarias a la voluntad de Dios. Bueno, quisieron un rey, bueno, querían un rey, ahí tienen un rey. Y dice, luego que pidieron un rey, dice, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Son los años que reinó Saúl. Quitado les levantó por rey a David, y dice, de quien dio también testimonio diciendo, Dios, dio testimonio. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de dice, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Ahora fíjense, estamos hablando de David, que tuvo ese traspié, pero de la descendencia de David iba a salir el Salvador, Cristo, nuestro Señor. O sea, no podía salir de cualquier familia. Ahora, si no, ustedes se fijan toda la genealogía de Jesús, todas las personas que estaban fueron personas elegidas por Dios hasta el nacimiento, ¿no?, de Jesús. Así que bueno, era un ser especial. Y el hecho de esta mancha que le tocó por haberse apartado de la presencia de Dios, por no seguir siendo ese muchacho que alababa con su arpa y cantaba a su Dios, aún después de esa mancha, luego de eso él se arrepintió, porque la cuestión es no quedarse tirado cuando pecamos, cuando nos equivocamos, sino levantarnos y arrepentirnos de todo corazón. Y eso hace que Dios vuelva, o mejor dicho, que nosotros volvamos a Dios y que Dios empiece a trabajar en nuestros corazones una vez más. Bueno, yo escribí algo, dice, ¿por qué alabó Dios después a David y dijo que era un hombre conforme a su corazón? ¿Por qué dijo eso? Bueno, justamente porque Dios conoce el corazón de cada uno, ¿no? Uno falla, uno peca, pero Dios conoce el corazón. Y como bien decía el apóstol Pablo, lo malo que no quiero hacer, eso hago. Dice, y lo bueno que quiero hacer, no, me cuesta más, ¿no? Cuesta más hacer lo bueno. Y fíjense que lo dice el apóstol Pablo, y él dice, de manera que hallo una ley en mí, que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, me lleva cautivo. Y lo dice el apóstol Pablo, que estaba luchando con su carne, la misma lucha que todos nosotros tenemos. Él exactamente la misma lucha que tenemos. El pecado y la santidad, ¿no? La misma lucha. Dice, miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Ahora, he escuchado algún predicador que hablaba, ¿a qué se refería con esto del cuerpo de muerte, no? ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? Bueno, dicen que algunos que habían matado a una persona, el castigo que les hacían era atarlo al cadáver, los ataban al cadáver, entonces caminaban y donde iba estaba el cadáver pegado a esa persona hasta que se pudría. Entonces, bueno, eso es lo que dicen que se refería el apóstol Pablo, obviamente haciendo alusión al pecado y a su vida espiritual, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? No, porque no podemos librarnos. Dice, el apóstol Pablo dice, el pecado que mora en mí. El pecado que mora.
que habita en mí. Y él está hablando de él mismo. El pecado que mora en Pablo y el pecado que mora en cada uno de nosotros. Está ahí, está latente. Y todo depende de cómo nosotros vivamos. Todo depende de nuestras decisiones, de cómo vamos a llevar adelante nuestra vida, ¿no? Ahora, uno a veces piensa que el pecado es el pecado ese que me robé, que maté, que adulteré. No. Los pecados son también las cosas pequeñas, lo pequeño que uno hace. Por ahí, algo pequeño que no nos damos cuenta es no darle importancia a las cosas de Dios. Poner por prioridad otras cosas. Cuando, por ejemplo, yo le doy prioridad al trabajo, cuando, el martes yo tengo que ir a la reunión de varones, ¿no? Y yo sé que voy a ser bendecido porque por las palabras del pastor Oscar Marcelino, pero me busco algo para hacer y es como que no tengo muchas ganas. Ya estás perdiendo, ya ese pensamiento no es de Dios. Y le digo, el pastor Rubén, mi coyuntura, y él siempre me decía, no faltes a las reuniones de jóvenes cuando era joven, no faltes a las reuniones de jóvenes, no faltes a los campamentos, no faltes. ¿Necesitas plata? Yo te doy, me decía. Pero no faltes, porque él sabe que es una inversión que hacemos de nuestro tiempo y también a favor de nuestra vida espiritual. Entonces cuando nos agarra esa pereza que hablamos al principio, no es de Dios esa pereza, Por más que estés cansado, no es de Dios. No es de Dios. Porque viene la carne y lo humano que nosotros tenemos, y nos dice, no, quédate, hace frío, ¿no? El viaje, esperar el colectivo, ¿no? Todo eso. Pero no es de Dios. Es nuestra carne la que nos dice eso. Entonces tengamos cuidado de decidir mal, de decidir no ser parte de lo que nos va a ayudar a nuestra vida espiritual. ¿Amén? Amén. Todos queremos crecer espiritualmente. Todos queremos hacer discípulos, ¿sí o no? Todos queremos que el vecino se convierta. Todos queremos que nuestros familiares se conviertan. Algo hay que hacer, ¿no? No va. Es verdad, hay que orar. Y hay que tener testimonio. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que darle el tiempo a lo que tiene valor para nosotros. Yo cuando no conocía nada, recién, estaba escuchando la palabra del Señor, el Evangelio, los que me compartieron, y yo, la verdad, compartía el Evangelio como me parecía. No sabía nada. Es más, había cosas que las decía mal. Que no eran verdad. Uno, obviamente, ¿no? Si uno escucha a un predicador que decía lo que yo decía, no, este está equivocado, o está blasfemando. Pero yo lo hacía primero con un desconocimiento, porque recién empezaba el camino del Señor, pero con una intención de querer transmitir lo de Dios, aunque me equivocaba. Pero yo quería transmitir lo de Dios. Yo no era el apóstol Pablo. ¿Vieron? El apóstol Pablo cuando se convierte, ya enseguida estaba ahí compartiendo, pero él tenía sabiduría, él tenía conocimiento. Un conocimiento religioso antes de conocer al Señor, pero tenía conocimiento al fin de las Escrituras. Yo no tenía nada. Entonces, pero quería compartir. Y nosotros tenemos que tener sed de saber más de Dios. Y yo lo escuchaba todo lo que los pastores compartían y en el grupo casero, lo que nos enseñaban. Y yo estaba atento a ver qué es lo que tenía yo que cambiar de mi vida, qué es lo que tenía que ser transformado. Y yo quiero ser más parecido a Cristo, porque esa era la idea, ¿no? Cuando nos encontramos con el Señor, la idea es parecernos más a Cristo. Y ¿cómo decidiría Cristo? ¿Qué haría Cristo?
Así tenemos que decidir nosotros, ¿no? Así tenemos que decidir nosotros. Así que bueno, volviendo a David, ¿no? Él se arrepintió. David se arrepintió. Y eso lo podemos ver en el Salmo 6, del verso 1. Cómo él, a través, de lo que la gracia que tenía de parte de Dios, ¿no? De cantar, de crear canciones para su Dios, también en los salmos se ven muchas, no solamente alabanzas, sino también arrepentimiento. Y bueno, en el Salmo 1 dice, Jehová, dice, no me reprendas en tu enojo, dice, ni me castigues con tu ira. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, dice. Mi alma también está muy turbada, dice, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Es una persona que está clamando a Dios, que se reconoce que ha faltado, que ha fallado a Dios y que necesita la misericordia de su Dios, de su Señor. Un poquito más adelante, en el verso 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, dice, todas las noches, dice, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Una persona que se arrepiente, una persona que realmente que se siente mal por lo que hizo, se siente sucio por lo que hizo, y que le está rogando a Dios, le está pidiendo a Dios misericordia, y que lo quite de ese lugar en el cual él mismo se puso, ¿no? Arrepentirnos de todo corazón, para que Dios pueda seguir trabajando en nosotros. Ahora bien, esa situación de David, el pecado, ¿no? La tentación, todo eso nos ha ocurrido a todos nosotros. Todos nosotros hemos vivido eso. Ahora la cuestión es, ¿qué pasa después, no? De que yo caí. ¿Qué pasa después que yo fallé? Y yo me tengo que arrepentir. Así como se arrepintió David, de todo corazón. De tal manera que Dios pueda decir de nosotros, este es mi hija y este es mi hijo que tiene un corazón conforme al mío. Sí, falló, es verdad. Falló, pero tiene un corazón que busca a Dios. Un corazón que no quiere pecar. Porque la verdad, pecó porque fue dejando algunas cosas que son fundamentales a la vida del cristiano. Primeramente, la oración, buscar a Dios. La oración es fundamental para todos nosotros, ¿no? Y yo digo, los lunes nos juntamos a orar. Es verdad, uno puede orar en su casa, pero esforcémonos, ¿no? Démosle el tiempo a las cosas espirituales. Si vos orás en tu casa, no hay problema. Pero de vez en cuando estaría bueno que podamos orar juntos. ¿Qué les parece? Orar juntos al Señor. Y Dios, que conoce todo, sabía el corazón de David. Y vieron, a veces Dios te habla, muchas veces, antes de uno fallar, Dios te está alertando, tenés cuidado con esto, el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, tenés cuidado, no hagas esto, ojo con lo que estás viendo, si vas por este lado, mejor andá por este, ¿no? Siempre está ahí el Espíritu Santo hablándonos. Nos está advirtiendo. ¿Para qué? Para que después no paguemos las consecuencias. Entonces, bueno, pero Dios vez tras vez nos está diciendo, nos está mostrando su voluntad y nos muestra su camino, para que no nos equivoquemos. Bueno, en Primera de Reyes, capítulo 1.
Fíjense cómo la falta, el error que uno comete, el pecado que uno comete, tiene que llevarnos a no cometerlo nuevamente. Algunos aprenden, así como le decía al principio, aprenden por los errores ajenos, ¿no? Cuando yo veo a mi papá que por ahí tomaba o era violento o insultaba, ¿no? No quiero ser como mi padre. Quiero ser distinto. A veces aprendemos de los errores ajenos, ¿no? Pero a veces también y mayormente aprendemos de los errores propios. Y David aprendió de su error, del error, porque ya de anciano cuenta lo siguiente, ¿no? Dice, cuando el rey David era viejo, dice, ya habían pasado los años, dice, y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba, dice, ¿no? Tenía mucho frío. Le dijeron, por tanto, dice su siervo, dice, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado y entrará en calor mi señor el rey. Debe ser que era una costumbre, no sé. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey, dice, nunca la conoció. El rey podía hacer lo que quería porque él, justamente lo que pasó con Betsabé, ¿no? Y él dice, bueno, aprendió. Una mujer hermosa, él, un viejo, ¿no? Pero sabía. Y no la tocó. Todo lo contrario de lo que había ocurrido antes. Aprendió de su error. Aprendió de lo malo que le pasó y él lo sufrió porque dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron, dice. Mis huesos se envejecieron. ¿Vieron que uno, no sé si a vos te ha pasado, que uno se siente, aparte de se siente sucio, se siente enfermo, te duele el cuerpo por el pecado? Y todo eso le ocurrió a David, pero él aprendió a través de esa experiencia. Y bueno, vieron que muchas veces el pecado trae consecuencias. Y aunque uno se arrepintió de todo corazón, las consecuencias están. ¿Qué es lo que le pasó a David? Bueno, Dios le dijo que la espada no se iba a apartar nunca de su casa. Y bueno, ustedes saben todo lo que pasó después, ¿no? Que su hijo Absalón quiso incluso matarlo, a su padre. Y bueno, pero él se arrepintió, pero las consecuencias las tuvo que pagar igual. Así que Dios tiene misericordia de todos nosotros. Y Él quiere que nosotros como hijos suyos estemos bien. Y que Él nos advierte porque nos ama. Nos advierte de muchas maneras, nos advierte. Y tenemos que prestar atención a lo que el Señor nos dice. A veces nos habla por un hermano, a veces por una prédica, a veces por una canción, una alabanza, a veces por una circunstancia, a veces por un cartel que dice algo en una pared. Dios siempre está tratando de hablarnos y de advertirnos para que nosotros no caigamos. Porque Él más que nada, que es nuestro Padre, está pendiente de que nos vaya bien, en lo espiritual, que nos vaya bien, y que significa ni más ni menos que ser santos para Él. Esa tiene que ser la conclusión, que seamos santos para Dios. En Proverbios 28, 13 y 14,
Dice, el que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Dice, más el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia, dice. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, dice, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Esto lo dice Salomón, ¿no? El hijo de David. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, que siempre teme a Jehová. Y ante cualquier circunstancia de la vida tenemos que tener temor de Dios. ¿Y saben cuándo se va el temor? ¿Cuándo se va el temor de Dios que tiene que estar siempre en nosotros? Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscarlo, cuando ponemos en primer lugar otras cosas, ¿no? El trabajo, yo digo el trabajo, el estudio. Lamentablemente he sido testigo de jóvenes que se han recibido un título, que han estudiado, pero ¿a costa de qué? De dejar en segundo lugar las cosas de Dios. Por eso yo les digo, cuando tengo la oportunidad les digo a los jóvenes, si estudiar y recibirte de abogado, de médico, de lo que sea, la consecuencia va a ser que tu vida espiritual decaiga, bueno, pensalo, ¿no? Porque a veces uno se mete en el estudio, ¿no? Se mete en el estudio y quiere, bueno, son 4 años la carrera, quiero terminarlo en 4 años. Y algunos tienen esa capacidad, pero otros no. Entonces, el tiempo que vos le quitás a tu vida espiritual, se lo pones a otra cosa. Y las consecuencias después uno las paga. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que se han apartado por poner en primer lugar su estudio. Ahora, yo no digo que no estudien, no, obviamente. Hay que estudiar, pero si te lleva tanto tiempo, tantas horas, ¿no? Estudiar. Y vos sabés que, bueno, cuando uno, lo vuelvo a repetir, ¿no? Cuando uno le da tiempo al estudio o al trabajo, seguramente le está quitando el tiempo que le corresponde a Dios. Y por eso después pagamos las consecuencias y por eso después se pierde el temor a Dios y por eso después pecamos, así como le pasó a David. Así que bueno, Dios nos anima, yo digo que Dios nos anima a todos nosotros a que cuidemos nuestra vida espiritual. Entonces, una vez recuerdo el pastor Víctor Rodríguez, hace mucho, decía, no le huyas a la oración, dice, no le huyas a la reunión de grupo casero, no le huyas a los cultos del domingo, no le huyas a los retiros. Dice, metete ahí, decía, metete ahí donde están orando, metete, porque eso hace que tu vida espiritual crezca. Dale importancia a las cosas que son espirituales. Dale importancia y seguramente las cosas te van a ir mejor. Las cosas te van a ir mejor si le das el lugar a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, Señor. Y nosotros, Señor, hemos recibido tu misericordia. ¿Cuántas veces, Señor? Pero tu misericordia está para todo aquel que se acerca, Señor, y que se arrepiente de todo corazón. Pero tú no quieres, Señor, que nosotros vivamos dando tumbos en la vida, sino que quieres afirmar nuestros pasos. Señor, y como dice en tu palabra, edificar, Señor, nuestra casa. Y cuando decimos edificar nuestra casa nos referimos a nuestra vida espiritual, en la roca firme que es Cristo Jesús. En la roca, no en la arena.
que cuando vienen las tormentas se disipa, cuando vienen las tormentas todo lo que es construido sobre esa arena se derrumba, sino en la roca firme que es Cristo. Señor, queremos estar ahí, ser edificados en ti, Señor, fortalecidos en ti, que tú seas la base de nuestra vida, Señor, y que de ahí en más, Señor, nos muestres el camino que tenemos que seguir. Señor, para no equivocarnos, para no fallar, Señor, queremos ser fortalecidos en ti, porque la verdad somos humanos, Señor. La verdad que es así como decía Pablo, incluso él decía, vendidos al pecado. Señor, pero tú, Señor, eres nuestra fortaleza y tú eres el que nos da fuerza, Señor, para seguir adelante y el que siempre está animándonos a buscarnos, a estar en tu presencia, porque tú como Padre quieres que tus hijos estén cerca tuyo, Señor. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, fortalécelos, Señor. Señor, fortalécelos en medio de las tentaciones, Señor, hazte fuerte en ellos, en su corazón, en su mente, Señor. Que ellos puedan tener, Señor, esa fuerza que viene de ti, Señor, para sobrellevar, Señor, y salir victoriosos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Señor. Oh, Señor, ayúdanos, Jesús, que nosotros siempre seamos y siempre, Señor, seamos guiados por tu Espíritu, Señor. Obedientes, Señor, a tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por tu palabra, que es bendita, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos has hablado a todos, Señor, y nos muestras, Señor, de qué manera, Señor, tenemos que caminar mientras estemos en esta tierra. Gracias, Padre. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.